van a llegar a hacer el desayuno, puede ser. Claro, puede ser, ¿cierto? Hoy día despertamos con un humo. Oye, sí, estaban haciendo el asado a la previa para la final de Mundial de mañana. Claro, muy probablemente. Muy intenso el humo que se registra a esta hora en gran parte de Santiago, producto de los incendios forestales. Me levanté y camino por acá, me di cuenta que yo decía, ¿qué está pasando? Yo pensé que Plaza Italia, no sé, marchas, pero al final no. Era el humo. Era el humo, ¿no es cierto? Sí. Oigan, hoy día queremos contarle que tenemos dos tremendos invitados, futuros colegas trabajadores sociales, Por supuesto. compañeros nuestros, ¿cierto? Estudiantes de quinto año, ya casi no estudiantes. No, ya. No, ya se podría decir ya. que casi trabajadores sociales. Licenciados profesionales. Ya. Claro, licenciados a la actualidad. Estamos con Carol y Julio, que nos van a comentar algunas cositas relevantes un poco al cáncer infantil y también en relación a lo que ellos han hecho durante estos años en la universidad, ya sea de práctica o de proyecto de investigación. Sí, nos gustan mucho los temas que han estado abordando, tanto Julio como Carol. Y después vamos a estar conversando un poco más en profundidad respecto a las cosas que han hecho durante estos años y a la experiencia también que nos ha nutrido tanto de las prácticas que hemos tenido como de los mismos proyectos de investigación. Así que estamos aquí muy felices de tenerlos, chiquillos, y bienvenidos y siéntanse lo más cómodo posible. Muchas gracias. Oigan, bueno, como venimos hablando hace ya varios programas, el cáncer infantil, ¿cierto? Es una enfermedad donde se requiere tenacidad, coraje, pero que también hay mucho miedo y dolor. Sí. ¿Cierto? Que es un tema bastante complejo, que es una realidad. Y nosotros hemos intentado durante este periodo poder socioeducar, concientizar y visibilizar esta realidad a través de diversos datos, a través de entrevistas, a través de noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, nosotros hemos puesto las noticias como más relevantes que también han pasado aquí en Chile, al igual que internacionalmente. Y bueno, dado también a que nosotros empezamos a hacer este tipo de proyecto de investigación y empezamos a abordar el tema, nos dimos cuenta que se puede abordar desde muchos más ámbitos. Tiene muchas formas de ver el mismo problema. O sea, existe el problema central que el niño que está con cáncer afecta a su familia, que es su núcleo primordial. Y al final parten estos subproblemas que afectan tanto a la cuidadora, a los hijos que no tienen los cuidados necesarios porque los padres se dedican a quizás solamente a estar con el niño enfermo. Entonces va pasando muchas cosas que afectan en general todo. Y por eso los trajimos a ustedes, porque se puede abordar desde varios puntos de vista y nosotros lo abordamos desde un punto de vista que era como más de intervención, acción, o sea, proponiendo algo para cambiar, acompañar. Pero nos gustaría también aquí conversar un poco respecto a las otras formas de ver este problema y cómo poder solucionarlos también, como gracias a las herramientas profesionales como a la experiencia. Claro, verlo de cierta forma desde una manera interdisciplinaria. Exacto. Algo que siempre utilizamos mucho en trabajo social, un término clave nuestro, y que hoy día se nos presenta como una realidad. Bueno, partir diciendo que generalmente las personas que cuidan a niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil son mujeres. Sí, nos hemos dado cuenta durante estos años. Claro, a lo largo de la investigación, a lo largo de las lecturas, de las conversaciones, cuando hemos tenido entrevistados sobrevivientes, nos hemos podido dar cuenta, ¿cierto?, de que generalmente su mamá es la que está ahí presente. Sí, y es como un rol automático que se genera también dentro de la estructura, así que es un tema importante porque hablábamos también con Tomás de estos roles que son como automáticos dentro de las familias, porque las familias no se esperan que un niño tenga cáncer, entonces al momento de que ocurra o el problema esté en tu casa, como que se definen roles de manera automática. El padre tendrá que hacer algo, los otros hijos también otra cosa, entonces como que es como, no sé, es como que te toca sin que uno lo pueda elegir. Claro, es como que las mujeres asumen automáticamente este rol de manera muy activa, mientras que generalmente el padre se dedica como a ser quien, entre comillas, sustenta económicamente la casa. Es al menos la tendencia que se da cuando de cáncer infantil hablamos. Sí, como en la mayoría de los casos que nosotros hemos podido escuchar y además investigar y leer, como que se da ese tipo de tendencia en que
bueno, la madre se dedica totalmente al niño, lo ayuda en todo proceso oncológico, lo lleva al hospital, se lleva toda esa carga emocional que igual es súper importante porque estás viendo a tu hijo en una enfermedad tan grave y complicada como el cáncer y no es natural que quizás le den un diagnóstico muy desesperanzador, o a veces tienen más esperanza, pero es complicado sentimentalmente para la cuidadora. Sí, sentimentalmente, en su vida personal, como que esto trae consigo una serie, Carol, de cosas que también le perjudican a su vida. La madre generalmente deja de trabajar, posterga un poco sus metas personales y se dedica 110%, porque para contextualizarte un poquito, un niño que sufre de cáncer infantil requiere un cuidado que son aproximadamente 10 horas diarias. Entonces la cuidadora tiene que estar 10 horas diarias de su vida preocupada del niño, entonces, o de la niña o del adolescente. Entonces, en el fondo, su vida gira en torno a eso. Por lo tanto, tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar su vida social, el ocio ya, ¿para qué decir? Claramente se ve totalmente ausentado. Entonces, es un tema bastante complejo en relación al género. Sí, no, y es como decíamos, es un trabajo 24/7, como que nunca se descansa, nunca dejas de ser cuidadora y nunca dejas de estar pendiente a cualquier evento que ocurra dentro de tu hogar. Entonces, este sentimiento de alerta y estar siempre alerta conlleva una cantidad de estrés importante en el día a día. Y es por eso, Carol, que nos gustaría empezar con una pregunta, que si acaso consideras que en Chile aún falta sacar este estereotipo de la mujer como cuidadora. Definitivamente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá. Es primera vez que estoy en una radio, así que estoy muy feliz. Y gracias también por valorar el trabajo que he hecho durante casi un año, que después más adelante voy a hablar un poco más de ello, pero respondiendo a tu pregunta, sí, falta. Creo que hay una alta feminización de lo que es cuidado de las personas dentro de lo que sea, por ejemplo, el cáncer infantil, que es lo que estamos hablando ahora, personas mayores. Entonces siempre hay una alta feminización del cuidado de las personas porque esto conlleva de una visión más como social, o sea, como que la mujer es la que está a cargo del cuidado de la casa, de los niños, como se veía anteriormente, y el hombre está encargado de proveer solamente. Entonces el hombre es el que trae la plata y la mujer es la que se encarga ya de un aspecto de cuidado y que generalmente no es un trabajo que sea remunerado o visto de una forma como más, como que no se le da la importancia que en realidad necesita ser visto versus, por ejemplo, un trabajo remunerado que es trabajar en una empresa, etcétera. Entonces, sí, falta también el apoyo, yo creo, a las cuidadoras, que como decía Fran, están 10 horas cuidando de niños con cáncer, en este caso, y claro, es necesario también permitirle y otorgarle una ayuda que va desde lo gubernamental hasta incluso yo creo que también la disciplina del trabajo social, o sea, apoyarla, estar ahí con ella, incentivarla también a que ellas también, además de ser cuidadoras, tienen vida, que es algo también que el ser cuidadora, las mujeres se pierden gran parte de esto que es perder parte de su vida, el ocio, salir, como decía la Fran, etcétera. Entonces, sí, yo creo que hace mucha falta y es una visión que también va a costar erradicarla un poco en la sociedad chilena, que es altamente machista y tiene una visión súper patriarcal en todo ámbito. Entonces, es algo que necesita de un trabajo arduo desde una perspectiva de la socioeducación principalmente, que ahí nosotros también tenemos un rol importante, pero sí falta mucho. No, y tiene mucha razón la Carol eso de socioeducar, porque es como lo que hemos tratado de hacer. Hay mucha información a quienes entregarle y no están las herramientas quizás. Exacto. Y además en temas como el cáncer tienen que ser un poco más didácticas, como buscarlas por otros lados, llegar a las personas que quizás no quieran saber de estos temas, ampliar el rango de conocimiento y el público objetivo. Entonces es súper importante socioeducar. Sí, muchas veces, claro, la educación está en un texto, que en el fondo, para una persona que está encargada de los cuidados de un niño, niña o adolescente, es difícil leerte el texto completo de muchas páginas. Entonces, por eso es un poco esto que decía Bruno, que tiene demasiado sentido, que de hacerlo un poquito más dinámico, ¿cierto? Sí. Porque en el fondo es algo
fácil al alcance de las personas, donde pueden efectivamente tener algún momentito para poder estar más conectados con otros testimonios o algo por el estilo. Sí, ¿no? Y asimismo también los documentos que quizás se pueden encontrar en las páginas web del gobierno o incluso nosotros mismos, entregar este material como a través de documentos, tiene un lenguaje muy academicista. Entonces la mayoría de la gente no... O sea, pongámonos en el caso de que si le entregamos un documento, por ejemplo, no sé, de salud mental, de autocuidado para mujeres cuidadoras, y en general tienen temas, o sea, tienen conceptos súper academicistas, entonces, ¿cómo una persona que está al cuidado de un niño 10 horas va a tener el tiempo de investigar qué significa esta palabra? Entonces, bueno, yendo un poco del tema, pero igual hace falta como un poco de llegar a esa información con un lenguaje más informal, entre comillas, que pueda ser de fácil acceso también para las personas y una fácil comprensión. Que yo creo que eso también falla mucho, lo que es desde el gobierno hasta incluso la misma disciplina, que es como que se enfoca mucho en el lenguaje academicista. Entonces también tenemos que ponernos un poquito en el contexto de que la gente no se va a dar el tiempo de buscarlo, y menos una persona cuidadora que tiene que estar pendiente 24/7 de su hija o hijo. Por eso hay que intervenir, y de hecho le hemos dado harto también como a lo de las redes sociales, porque mucha gente igual pasa en TikTok y hay TikTokers que hacen contenido que socioeduca, entrega información súper importante, y es como a esos momentos que la cuidadora quizás va a tener espacio solamente para agarrar el teléfono, que quizás ahí deberíamos de enfocarnos también como a intervenir y hacer contenido como un poco más claro y conciso y además transversal, como lo que dices tú, porque el lenguaje y entregar un mensaje claro es súper importante, más en acotados tiempos que quizás van a generar un poco más de impacto. Sí, yo quiero volver a algo que dijiste antes, que es un poco el reconocimiento que se les entrega. Eso hasta ahora es casi nulo. O sea, por ejemplo, recién ahora, ¿hace cuánto? Hace nada hablamos, de hecho, de la noticia de la nueva propuesta del registro social de hogares. Sí. Que era que se está actualizando el módulo de salud porque precisamente se quiere hacer una tarjeta a las personas que sean cuidadores o cuidadoras, en general, no solamente de cáncer infantil, lo cual por supuesto que aporta significativamente, porque en el fondo cuando tú vas a hacer un trámite te tienes que movilizar, hacer la fila, esperar, o sea, en ese periodo si no tienes con quién dejar a tu hijo, a tu hija o a la persona mayor que cuidas o a cualquier persona que requiera de cuidado, imagínate el nervio que debe ser para la persona que sale, que le pueda pasar algo o algo por el estilo. Entonces, recién se están generando como estas formas de dar un reconocimiento, entre comillas, porque es como en realidad un aporte a los cuidados. No, y más que el reconocimiento quizás al cuidador es como al trabajo, como que... Exacto. Así como que al desgaste físico que trae con eso, a que no se paga, a que demasiadas implicaciones que llevan a que las personas solo se dediquen a ser cuidadores. Entonces, como decía Francisca, esa noticia nosotros la conversamos como hace un programa o 2 programas atrás, y también pues era como de entregar atención preferencial a las cuidadoras y a acelerar como todos los tipos de trámites dentro del área pública. Sí, pero ojo, también siento que igual la información de lo que yo vi era como muy enfocada hacia la mujer. Entonces no había como un aspecto más como de género en general, como las cuidadoras, las mujeres. Entonces es como que igual un poco el gobierno se cae en eso, es como las mujeres, las cuidadoras, es como no, o sea... También existen casos de personas que son hombres que automáticamente ponen el estigma. Claro, sí, entonces seguimos repitiendo los mismos patrones. Claro, Boric dijo que este iba a ser un gobierno feminista con enfoque de género, pero seguimos lo mismo, entonces como... Sí, siguen repitiendo los mismos mensajes. Claro, es como, ojo, tú eres la cara visible de una sociedad, entonces como también... Pucha, métele un poco más de perspectiva de género a la cuestión, ¿cachai? Entonces no nos enfoquemos solamente y seguir feminizando el tema, el concepto de cuidadoras, por ejemplo. Sí, toda la razón. Totalmente de acuerdo. Oye, Carol, ¿por qué crees que se da esta vinculación casi automática de que mujer es cuidadora y no hombre cuidador? ¿Por qué se genera esto, tú crees, en la sociedad? Es por una cuestión que viene de hace años, de hace muchos años. O sea,
Si hablamos desde, no sé, desde la época, yo creo que desde prehistórico, siempre a la mujer se le ha asignado el rol de cuidadora en función de lo biológico. Es como la mujer es la que crea vida, la que da a luz los hijos, etcétera. La mujer es cisgénero, pero tiene que cuidarlo, ¿cachai? O sea, que se quede en la casa, que no se desarrollen más. Y entonces es una visión que viene desde hace mucho tiempo, que como decía antes, las mismas distintas esferas de la sociedad siguen repercutiendo esta feminización de ser cuidadora. Entonces es una cuestión social, yo creo que es una percepción social y cultural igual. O sea, es algo que viene de hace mucho tiempo y insisto, no va a cambiar. O sea, es algo que yo creo que años luz va a haber un cambio recién. Y también quizás porque la mujer de por sí también es como no, yo soy madre, como el instinto maternal, no, yo me quedo, ¿cachai? No, es que tú mejor trabajas, yo me quedo. Entonces yo creo que es más por un aspecto que va desde una percepción desde lo biológico, que se mezcla con lo social, que se mezcla con lo cultural, y que al fin y al cabo desemboca en esto de que tengamos una percepción feminizada del tema de cuidadoras, nada más por esta mezcla biológica, cultural y social. Pero sí, tiene toda la razón la Caro, igual la estructura social que hay en nuestra sociedad permite que esto se siga repitiendo, porque son como conceptos que van de generación en generación. Pero hablando igual de lo que nos comentaste en la respuesta anterior de socioeducar, ¿crees que la socioeducación juega un rol fundamental al momento de avanzar y sacar estos estigmas? Sí, definitivamente, sí. Sí, yo creo que desde una socioeducación que va desde lo comunitario, desde lo familiar, comunitario, incluso acá en las mismas universidades. Entonces nosotros somos futuros agentes de cambio, ya somos agentes de cambio. O sea, el realizar una investigación de tesis, que muchos lo ven así como una tesis, como es una investigación, o sea, somos agentes de cambio. Y yo creo que parte por nosotros como desde la disciplina, nosotros somos responsables de eso, desde la socioeducación comunitaria, familiar, también, que aquí voy a insistir con el Estado y el gobierno, pero siento que es un protagonista fundamental en esto, de que también el gobierno se involucre el Estado, que genere mecanismos de acción que se queden, o sea, como que sea más legislativo. Por ejemplo, esto del cambio en el registro social de hogares, del tema de cuidadores. Yo creo que a partir de ahí, pero insisto, siempre desde un lenguaje más informal, más cómodo para todas las personas, y que no sea academicista, que no sigamos repitiendo los patrones academicistas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo a lo que dice la Caro. Yo también. Oigan, nos vamos a ir a nuestra primer corte musical para volver, ¿cierto?, a hablar un poquito de tu proyecto, Carol, y después seguir con nuestro otro invitado, Julio, que también tiene muchas Julio cosas que decirnos. ¿Ah? Estaba muy atento, Julio. Muy atento ahí, escuchando, aprendiendo. Nos vamos ahora con la gran Rafaela Carrà, que es una diva de la música y de la televisión, cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, la hacía toda esta mujer, presentadora de televisión y actriz italiana. Ella, padecía un cáncer al pulmón desde hace un año y lamentablemente a causa de ello falleció. Entonces ahora nos vamos con la canción Hay que venir al sur. Estamos escuchando Somos tu Voz, la importancia de los cuidadores y cuidadoras vinculado a la socioeducación respecto al cáncer infantil. Estamos de vuelta después de esta tremenda canción que debo decir que lamentablemente solo coreé yo en esta oportunidad. Sí, no hicimos karaoke esta vez. Estamos rompiendo las tradiciones. Sí, muy mal. Yo pensé que Bruno, ahí los invitados, algo. Nos movimos, movimos el cuerpo rítmicamente, pero no cantamos. Yo estaba esperando ahí escuchar tu super voz. Mis imitaciones, mis grandes imitaciones. A Romero. Recordarles que nos pueden escuchar nuestros podcasts o vía streaming en radio.ucentral.cl, y también si es que tienen alguna consulta, sugerencia,
insulto. No. No, por favor. No queremos promover el odio, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 569-93-15-21-52. Bueno, estamos de vuelta y ahora, Carol, queremos preguntarte un poco acerca de tu proyecto de investigación propiamente tal. ¿Por qué surge tu interés por estudiar algo vinculado al género? ¿Qué te motivó a esto? Una larga historia. A ver, lo que pasa es que yo en un principio quería hacer una tesis enfocada a la neurociencia, relacionado con el trabajo social y generar una nueva teoría de estudio. Pero pasa que cuando estábamos viendo recién el tema, la profesora Ana Galdames, que es mi profesora guía de la investigación, me llama a su oficina y me dice, oye, ¿sabes que hay un proyecto Fondesit liderado por la profesora Ana López? Entonces estamos buscando una tesista. Y te elegí a ti porque diferentes motivos, porque tú eres responsable, has participado harto en la universidad, etcétera. Y acepté. Y dije, ya, pero ¿cuál es el tema? Me dijo, es de género, del movimiento feminista universitario. Ya dije, lo pensé, dije, ya, sí, acepto. Estuve como 2 semanas pensando qué investigar y me acordé de situaciones de personas externas, etcétera, que habían sufrido acoso sexual dentro de la universidad. Entonces dije, pucha, a ver, podría investigar un poco lo que es los protocolos de género para ver si realmente dan respuesta a lo que es la violencia de género dentro de la universidad y también la discriminación. Entonces dije, ya, se lo voy a proponer a la profe. Le encantó, o sea, me dijo, ya, sí, démosle, ya, empecemos con los objetivos, qué sé yo. Y empecé con eso, pero igual he estado como un poco relacionada con el tema de género. Yo, de hecho, soy fanática de Judith Butler. No soy muy afán del feminismo radical, soy como más del feminismo más transversal, etcétera. Entonces empecé a investigar y dar las experiencias propias también. O sea, yo creo que también varias personas dentro de la universidad han sufrido acoso y no se ha buscado o no se ha visibilizado un poco lo que se puede hacer con respecto a estos casos, como el proceso, etcétera. Entonces, de ahí nació como igual mi motivación. O sea, fue primero el tema del proyecto Fondesit y también el de las experiencias propias y de amigas y amigos. Entonces, eso buenísimo. Yo creo que además, y no solo por acoso, yo creo que en general casi todas tenemos una historia que contar. Sí. Que es algo que cuando tú conversas con una amiga o con una conocida, quedas un poco guau, porque en el fondo todas tenemos algo, sí, algo que contar. Entonces yo encuentro súper interesante, de hecho, Carol, tu proyecto de investigación. Creo que evidentemente puede ser un gran aporte a la universidad y en general. Así que felicitarte un poquito por eso. Muchas gracias. Sí, no, y yendo también a la importancia y dentro de la experiencia también recopilada, ¿cuál es la relevancia de tener un buen protocolo de género en universidades o en las instituciones donde se pueda desenvolver una mujer en su cotidianidad, como por ejemplo el trabajo? ¿Como la importancia del protocolo de género? Exacto, o sea, o la implementación del mismo dentro de las instituciones en las cuales como se desenvuelven las mujeres. Mira, yo creo que el movimiento feminista, si bien fue súper criticado en un principio, pero sí trajo harta ayuda, sobre todo en los espacios universitarios, que el tema de la violencia de género acá en la institución de educación superior son súper como no visibilizados, como que antes era como no, ahí nomás, mandémoslo a la comisión, nunca se sancionaba bien, etcétera. Entonces yo creo que es súper relevante porque viene a regular un poco lo que es el acoso sexual y la discriminación de género, que permite que la mujer se desenvuelva bien dentro de los espacios universitarios, ya sea desde una perspectiva que si es académica, estudiante, funcionaria, etcétera. Yo creo que eso permite también que nos sintamos un poco más seguras dentro de lo que es el espacio de trabajo o de estudio. En general, la mayoría de las personas, de las mujeres que han sufrido acoso sexual o algún tipo de violencia de género, siempre dejan el espacio de trabajo. Se van de esos lugares porque no encuentran que hay una respuesta. Encuentran que se sigue, por ejemplo, las sanciones no van acorde a lo que ellas solicitaban o lo que ellos creían que era, por ejemplo, no sé, puedo estar en tu espacio de trabajo, esta persona ejerció acoso sexual sobre mí o cualquier otro tipo de violencia de género, lo denuncio, pasa el proceso, etcétera, pero y las sanciones
sería trabajar en horario distinto, pero igual me lo puedo topar en el trabajo. Entonces, la mayoría de las mujeres optan por dejar su lugar de estudio o su lugar de trabajo para no ver a la persona. Entonces, estamos también, al no contar con un protocolo de género, por ejemplo, estamos pasando a llevar los derechos humanos de la mujer, o sea, el derecho al trabajo, el derecho a estudiar, el derecho a sentirse cómoda, el derecho de estar bien. Entonces, también el derecho a tener un tema de estabilidad mental y emocional también. Entonces, creo que es súper relevante. Si bien, ahora, el protocolo de género no es la única herramienta para erradicar la violencia de género y discriminación. O sea, hay un trabajo inmenso por detrás que, como hablábamos, la socioeducación, los mecanismos de prevención, incluir a la comunidad para hablar de estos temas, etcétera, pero sí es súper relevante. Y lo otro que también es muy bueno, que la ley 21.369 viene a regular esto. O sea, viene a regular el tema de los protocolos del acoso sexual, la violencia de género y o discriminación, donde, por ejemplo, hay uno de sus artículos indica que si una universidad no cuenta con protocolo de género, tiene 1 año para crearlo, implementarlo, y si no lo hace, pierde la acreditación. Ah, no, bien. O sea, me parece. Sí. O sea, ya estamos en vías de, quizás no erradicar, pero regular el tema, o sea, de Por último, que demostrar, esté un poco normado. claro, de demostrarle al mundo y a la comunidad universitaria que es como si tú ejerces violencia de género y o discriminación, te puede pasar esto. No lo hagas, o sea, te enojo porque tus acciones van a repercutir en tu estabilidad, o sea, no estabilidad, sino que en tu desarrollo académico, en tu estadía en la universidad. Y también tenemos el otro tema que es de la visión de los estudiantes, o sea, la percepción social universitaria, que va a estar marcado que tú ejerciste violencia de género. Entonces, ojo, o sea, también respetemos al otro, a la otra que tenemos al lado. Eso. Qué interesante, Carol. Oye, igual, mira, ya respondiste un poco, pero me gustaría si pudieras profundizar un poquito más en esto. Normalmente, las instituciones, ¿tú crees que aportan de manera concreta en esto, en el tema que tú estás estudiando? ¿En los protocolos? Y en que se cumplan, por supuesto, porque una cosa es que esté el papel porque te lo exigen, y otra cosa también es que eso se cumpla. Y que el ente regulador haga que esto se haga valer. Exactamente. Yo creo que sí, no. Acá hay 2 vías que son súper importantes. Tenemos lo que es ya lo más normativo, legislativo dentro de la institución de educación superior, y también tenemos la visión y lo que espera la persona que está ejerciendo la denuncia. Entonces, desde esta perspectiva, sí, se ha cumplido. Por ejemplo, acá en la universidad tenemos un protocolo, tenemos una unidad de género que nos podemos acercar a hacer consultas. Hay un acompañamiento también de parte de la DAVE, que se vincula en la unidad de género con la DAVE. Pero también tenemos la percepción de que los estudiantes, cuando realicé la investigación, que también hice un focus group con estudiantes acá en la universidad, la mayoría indicaba que no, que el protocolo de género no era como muy bueno en sentido de las sanciones. Entonces también tenemos la perspectiva de los estudiantes de las sanciones, que en general son expectativas quizás muy altas referente a lo que vivieron y lo que estipula el protocolo. Entonces la mayoría siempre pide que se vaya el agresor o agresora, pero en muchos casos no se puede. Entonces, como que sí, no, como que es una mezcla desde lo institucional, sí, súper. O sea, ya contamos con esta ley que te está regularizando desde lo legislativo, pero también tenemos la visión de los estudiantes, pasa también por un tema de la difusión, pasa también por un tema de la socioeducación, que esto igual acá no se ve mucho, como que recién lo estamos viendo con los afiches, etcétera, a diferencia de la otra universidad que estudié, que desde que tú ingresas a matricularte a esa universidad, te pasan el protocolo de género. Y entonces si tú lo tienes que leer obligado. Y si tú no lo lees, no puedes firmar el acta que indica que tú lo leíste y no te puedes matricular. O sea, ya estamos como ya viendo que es un tema que de entrada tienes que saber lo que es el protocolo de género, a lo que estás sujeto, a lo que te puede pasar. Entonces, ahí hay como que aquí falta, pero sí, vamos en vía. Es algo clave, porque en el fondo yo creo que muchos estudiantes no saben. Probablemente muchos ni siquiera saben que existe un protocolo de género. No saben. Y de hecho sí, los profesores de nuestra carrera
han hecho esto de presentarnos el protocolo de género siempre que iniciamos las clases, pero también los estudiantes y las estudiantes me indicaban que ellos también se hacen un mea culpa, que ellos no le han dado la importancia. Que ellos como que dicen, tengo el protocolo de género en el aula, a ver, ya para qué lo voy a leer si es una cuestión que ni me interesa. O lo mismo cuando los profes explicaban, era como, para qué, ya sí está hablando puras tonteras. Entonces, claro, después se ve como que uno les va a consultar y dicen, uy, sí, verdad que había un protocolo de género, pero no, en realidad no. No le hemos dado tanto la importancia como debería ser. Claro. También hay un mea culpa ahí de los estudiantes, así que léanse el protocolo, por favor. No, y lo utilizan cuando lo tengan que necesitar, sí, como que ahí empiezan recién a leerlo, cuando realmente les pasa algo y quieren usar el protocolo de género. Claro, y que acudan a la unidad de género, que está ahí abierta para todo público, o sea, está ubicada en el edificio C, segundo, tercer piso, entonces tenemos cómo llegar y también tenemos un instrumento súper importante. Me gusta mucho este tema, he aprendido bastante hoy día. Carol nos ha entregado información bastante valiosa y de hecho yo no estaba muy instruido en el tema del protocolo y de lo que era género, así que vamos a ir con una canción ahora, ¿no es cierto, Francisca? Así es. Sí, de Rod Stewart. Dice, el cantante inglés, nacido en Londres en el año 1945, fue operado de un cáncer de tiroides en el año 2000. Más tarde, a los 74 años, fue diagnosticado con cáncer de próstata en el febrero del 2016. Tal y como se reveló en el evento benéfico con su habitual sentido del humor. La canción dedicada a todos y a todas las que nos pueden estar escuchando es Have You Ever Seen the Rain. Estamos escuchando Somos tu Voz, la importancia de los cuidadores y cuidadoras vinculado a la socioeducación respecto al cáncer infantil. Estamos de vuelta en la 107.1 en el corazón de Santiago, por supuesto. Oye, ahora nos vamos a ir con Julio. Bueno, a propósito de lo que hablamos en género, a propósito de infancia, hay que decir que no siempre las personas han sido sujetos de derecho. Exacto. Claro está, ¿cierto? Recién en el siglo XX, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es que surge esta noción de derechos humanos. Por supuesto que de la mano de esto, más adelante, surgieron los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que es lo que hoy nos convoca en relación al cáncer infantil. Y fueron definidos por la Convención Internacional de Derechos del Niño en 1989, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Se entiende por niño, niña o adolescente a todo ser humano menor de 18 años. Y igual lo que comentamos con la Carol, los cambios sociales requieren demasiado tiempo. Imagínense, 1989 no es nada a lo que es tener derechos a la actualidad. Niño. Y es algo que ahora nosotros vemos en retrospectiva y decimos, ¿cómo? Como que es algo tan normalizado ahora para nosotros como respetar los derechos de los niños y la infancia, y decimos, ¿cómo no se le ocurrió a ellos en ese momento? Pero bueno, así son los cambios sociales, hay que tener paciencia y que las nuevas generaciones siempre vengan a provocar un cambio hacia el bien. ¿Nos vamos con alguna preguntita para Julio? Sí, por supuesto. Julio, primero, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me costó levantarme, pero... Bueno, estudiante todo. Sí, pero bueno, muchas gracias y buenos días a todos quienes nos estén escuchando ahora. Julio, mira, tú igual estuviste todo el año trabajando con niños y sus familias. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con la infancia? Antes de entrar a eso, estaba muy interesado en lo que estaban hablando sobre los derechos de la infancia, de la niñez, y cabe destacar que Chile recién se adscribe en 1990. De hecho, el decreto 830 es la promulgación sobre la Convención de los Derechos del Niño, y esto recién la promulgación fue el 14 de agosto de 1990 y el 27 de septiembre del mismo año fue su publicación. Dato rosa, para contextualizar. Bueno, mi experiencia trabajando con infancia... Bueno, creo que los niños y las niñas son un universo totalmente distinto y te descuadran, como que comprender esta etapa tan especial y tan importante para nosotros y nosotras, yo creo que es algo esencial
y que vamos a llevar con nosotros toda la vida. Entonces, ver que esta etapa de la infancia, y hablando como en especial de los 0 a los 5 años, algo súper fundamental. Y incidir en esa etapa es como ser un cirujano prácticamente. Sí, es súper complejo intervenir en niños porque es lo que nos pasaba también, como que como son tan susceptibles como a dañarlos igual porque están inofensos y además en vulneración de derechos, cualquier cosa que uno haga de una forma incorrecta afecta directamente tanto a lo emocional, psicológico del mismo niño. Entonces, y hacer esta vinculación también con la familia es súper importante. Así que, no, qué bueno igual y qué buena experiencia la que tuviste, Julio, este año y que entretenido igual porque es una cosa que se aprende solamente con la práctica, como que no te lo pueden explicar a través de un documento o una persona dándote su experiencia, sino que tienes que estar ahí, vivirlo, saber cómo se mueven y aprender de las personas con las cuales también trabajaste. Francisca, pero en general es como también lo que hemos estado hablando, como de la importancia igual de que aquí se tiene que intervenir, no cuando ya seas más grande, sino que aquí este es el punto clave para poder seguir. Julio, yo tengo una pregunta vinculada un poco a la vulneración de derechos. ¿Cómo afecta la vulneración de derechos en el desarrollo pleno de un niño? Yo creo que cuando entramos sobre la vulneración de derechos, se puede dar de múltiples maneras. Y creo como para tipificar una, por ejemplo, actualmente, y creo que un problema muy generacional puede ser, por ejemplo, el rol de los padres o madres que no interactúan con sus hijos, pero sí los dejan con el celular. Y eso ya es una vulneración súper grande. Y de hecho los efectos biológicos en esa vulneración los podemos ver desde ya los niños cuando tienen 6 años, se puede ver que han estado más tiempo con el celular, tienen una distrofia o son potencialmente míopes. Entonces desde ya comencemos con eso como vulneración. Entonces si vemos casos como eso, los niños y niñas son muy perceptibles a múltiples vulneraciones en distintas escalas. No necesariamente entrando como ya en el ámbito legal de lo que es vulneración o lo que pena la ley. Pero sí, los niños y niñas están en una etapa de los 0 a 5 años que es donde se empieza a conformar todo lo que es lo vincular. Todo este tema, lo que es el apego, que es súper importante. Y el apego, para quienes nos estén escuchando, es el vínculo que se desarrolla de parte de un niño con una persona significativa, porque ya no hablamos solo de padre y madre, sino que hablamos de tutores también, independiente de quién sea. Entonces, este vínculo es esencial para el desarrollo de tanto aspectos biológicos, psicológicos, que van a demarcar un antes y un después. De hecho, muchos de los efectos del vínculo temprano se van a manifestar en tu adolescencia o en tu adultez. Entonces, es una etapa de donde debe haber mucho cuidado, pero también la buena noticia es que es una etapa que también se puede subsanar. He visto casos de vulneración súper fuertes, de abuso sexual, físico, etcétera. Pero ver cómo niños o niñas llegaban como a la fundación o ver sus historias de vida y después verlos reírse, jugar, ser niños, eso es lo importante. Creo que siempre estamos a tiempo de realizar una intervención y de poder cambiar la vida de alguien. Sí. No, y que el trabajo tiene un valor de verdad, porque sí se genera el cambio. Y hablando de esto mismo, como de los casos tan importantes que has visto durante este año, ¿qué herramientas profesionales podemos utilizar para la contención y acompañamiento de niños en vulneración de derechos? Son hartas herramientas, ya desde apelar desde lo legal, obviamente, desde llevar todos estos temas como a procedimiento judicial para que, valga la redundancia, el Ministerio de Justicia pueda poner un dictamen sobre los cuidados del niño o la niña por un tiempo cuanto sea definitivo, y también llega otra parte que
se busca también la vinculación familiar en una primera etapa. Yo estoy hablando como muy contextualizado, los niños, por ejemplo, que llegan con causa de protección, por ejemplo, a una fundación, una institución, siempre en una primera instancia se busca que haya una revinculación familiar, ya sea padre-madre o familia extendida, quien pueda tener los cuidados del niño. Entonces desde ya ahí comienza un procedimiento. Ahora, cuán ágil sea este procedimiento, eso va a depender tanto de con quiénes se está interviniendo y también mucho de tribunales, porque también se ha dado que tribunales ha perpetuado la vulneración del niño al seguir tramitando esta vinculación que no es exitosa. Entonces, en una primera instancia existe como ese mecanismo. Ya el niño entra por causa de protección, después se comienza a ver los antecedentes de salud, atención con fonoaudióloga, se comienza a trabajar en las habilidades sociales del niño, en que esté en un hogar. El acogimiento, el modelo de acogimiento llegó en el 85 a Chile, comenzado por la Fundación Chilena de la Adopción. Y ahí se comienza a velar porque los niños no sean institucionalizados, o sea, no estén en un centro como lo que es actualmente Mejor Niñez, anteriormente Sename, que sean muchos niños prácticamente en hacinamiento, sino que un niño tenga el cuidado dentro de una familia y en eso pueda formular, construir este vínculo de los que le hablaba previamente, de lo que es el apego, con búsqueda de la restitución de derechos. Entonces, como trabajador social, creo que podemos velar por eso, hacer seguimientos, trabajar tanto con la familia de acogida, con la familia biológica, con el niño y también ver todo el tema en tribunales. Pero esto también debe conllevar una perspectiva transdisciplinar y multidisciplinar también. Sí. Súper, qué interesante, Julio, lo que nos comentas. Yo creo que también es muy relevante, es muy relevante para el tema que nosotros venimos comentando a lo largo de los programas, pero también es muy importante que exista esta socioeducación en general de lo que Julio estaba hablando. No, y lo enriquecedor que es intervenir en infancia, porque es como el momento en donde se tienen que tomar las medidas para poder avanzar. Sí. Nos vamos ahora con la otra canción, que es de Peter Criss, quien es el baterista original de Kiss. Nos vamos con Rock and Roll All. Estamos escuchando Somos tu Voz, la importancia de los cuidadores y cuidadoras vinculado a la socioeducación respecto al cáncer infantil. Estamos de vuelta después de este tremendo corte musical. Estábamos hablando aquí con nuestros locutores y llegamos a la conclusión de que le queremos mandar un saludo a nuestro querido profesor Hugo que nos está escuchando. Muchos saludos. ¿Cómo no mandarle un saludo al profesor Hugo? Por supuesto que sí. ¿No es cierto? Julio, volviendo al este tema tan importante, ¿qué consejo le daría a los futuros profesionales que quieren trabajar en la infancia? Bueno, creo que independiente si es trabajo social o no, aunque yo creo que trabajo social incide directamente como con el trabajo con personas, yo creo que eso es lo rico y lo importante de esta disciplina. Diría que den el paso. Creo que para mí, dentro de mi reflexión, dentro de los 5 años, llegué a la conclusión que para mí infancia es el área más importante en trabajar, porque así subsanamos patrones generacionales que se dan de vulneración, que si no son intervenidos a tiempo, como más temprano, es mucho más difícil de poder resolver. Creo que me ha tocado también trabajar con adolescencia dentro de Mejor Niñez y he visto como ya es más complicado poder trabajar con jóvenes. Problemáticas ya mucho más complicadas que datan desde la infancia, como consumo de drogas, no sé, asaltos, portonazos, lo que es contingencia hoy en día, los matinales todas las mañanas. Sí. Pero son jóvenes que vienen de trasfondos difíciles, de infancias complicadas, y eso es lo que muchas veces no se ve.
pero creo que por eso infancia es una etapa donde se puede trabajar, se puede intervenir, se pueden resolver problemáticas que datan desde generaciones previas el día de hoy. Y eso sin desestimar que es importante intervenir la sociedad en todas sus aristas. Necesitamos trabajadores sociales, necesitamos personas que se comprometan a trabajar en todas las aristas sociales y su entramado que es tan complejo. Pero para mí, en lo personal, yo voy con infancia, sí. Súper, Julio. Oye, yo quiero agradecerle a nuestros dos tremendos invitados del día de hoy. Sí, muchas gracias a los dos por venir y darnos estos enriquecedores testimonios y además de las experiencias que han tenido. Así que aprendimos mucho hoy día. Sí. Espero que también les sirva a todas las personas que nos estén escuchando en este momento. Nos vamos ahora con la última canción y despedimos con esa. Muchas gracias a todos.